A propósito del pánico, es un tema crucial en el mundo de hoy porque si uno va en la noche a los servicios de urgencias, va a encontrar muchas veces a personas que tienen una sensación de muerte inminente, además que creen que tienen un infarto o que tienen un derrame y que piensan que se van a morir. Bueno, este es un extremo, pero hay gente que no se da cuenta y lo que tiene es una diarrea, por ejemplo, o lo que tiene es taquicardia o vómitos o una arritmia o un espasmo neuromuscular intenso. Y todo esto también son facetas del pánico. Digamos que el pánico puede tener múltiples caras, ¿sí? Y la génesis es la misma. Cuando tú has perdido el control, ya no solo cuando estás ansioso, ya no es suficiente con un ansiolítico, sino cuando estás fuera de ti mismo, ¿no? Cuando das vueltas en redondo, cuando no sabes qué hacer, cuando no encuentras salida, cuando no te valen los recursos que antes has empleado, cuando no es una cuestión de razones o de consejos, cuando ya la fisiología se ha desbordado y tú te sientes totalmente perdido. En ese momento estás en crisis de pánico, y esa crisis de pánico estás a portas de atacar o de huir porque te estás jugando la vida. Es una crisis de supervivencia extrema en la que toda tu fisiología está catastrofizando como si realmente hubiera un tigre que te fuera a comer. Cuando nosotros miramos el pánico, tenemos que decir que el pánico es una variedad extrema del temor, y el temor tiene su función adaptativa, porque si no fuera por el temor, pues estaríamos todos en el cementerio. De héroes están llenos los cementerios. El temor nos hace prudentes, el temor nos hace tomar conciencia de nuestros propios límites, el temor nos hace prever las situaciones, anticiparnos a las situaciones y prepararnos para vivir esas situaciones estresantes de una manera adecuada. Pero el pánico nos saca totalmente del control y del dominio que tenemos sobre nosotros mismos. Eso está representado cerebralmente en dos sistemas muy diferentes. Nosotros tenemos un sistema de adaptación a la vida que es como la gerencia de la vida, cómo administramos nuestros recursos, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestra memoria, cómo acudimos a lo mejor de nuestra experiencia para resolver los temas cotidianos. Todo eso está relacionado con el lóbulo frontal, que es el cerebro ejecutivo, el que integra todas las informaciones. Ese lóbulo frontal podemos decir que es un gerente maravilloso, porque él tiene en cuenta todas las experiencias previas, todos los jefes de departamento, es decir, que tiene en cuenta todas las áreas del cerebro, integra esa información momento a momento y está dando una respuesta adaptativa contextualizada a la situación. Pero obviamente el lóbulo frontal calcula, el lóbulo frontal piensa. Sin embargo, si a ti te va a morder una serpiente, si te encuentras súbitamente con una serpiente, tú no empiezas a calcular, ¿será venenosa o no será venenosa? ¿Será que consulto Wikipedia a ver qué me dice de las culebras venenosas? ¿Sí? ¿Será que está a la distancia correcta en la que yo pudiera camuflarme, esconderme o escapar? ¿Será que la puedo atacar y darle justamente en la cabeza? No, una vez que tú ves una serpiente y sabes que te juegas la vida, no te vas a poner a elucubrar sobre si es cazadora o si es de las bravas, sino que inmediatamente ya desaparece el lóbulo frontal de la escena y empieza una reacción de adaptación que es de emergencia. Esa reacción adaptativa está en relación con el sistema límbico y con el cerebro emocional y con el cerebro reptil. Aquí se trata es de sobrevivir, y esa reacción es muy importante para sobrevivir. Pero resulta que si uno en la vida cotidiana está en medio del tráfico y siente que el de atrás que está pitando es una serpiente que lo va a morder y entra en crisis de pánico, digamos que
asume el relevo el cerebro reptil y el cerebro emocional y no el lóbulo frontal. En ese momento tu energía queda congelada, queda literalmente secuestrada. Estás preparado para correr a gran velocidad. Está aumentando tu glucosa, tu noradrenalina, está cambiando tus genes, tu respuesta hormonal. Todo se está preparando para la supervivencia, para el ataque o la huida. Y eso está muy bien, pero si esa reacción se queda congelada o se vive de una manera inadecuada y tú interpretas cualquier pequeña amenaza catastróficamente, entonces vas a estar a puertas del pánico, y no solo a puertas del pánico, sino que en ocasiones esa reacción de emergencia se queda disparada, ese botón de alarma se queda disparado permanentemente. Y hay personas que viven en pánico permanentemente. Ese pánico puede reflejarse como una hipertensión, como una colitis ulcerativa, como una alteración inmunológica, o también puede reflejarse en nuestra irritabilidad en las relaciones humanas convencionales, y eso hace que tengamos una respuesta desadaptativa frente al mundo y que frecuentemente nos enfermemos. Ahora decimos, ¿y cuál puede ser la solución? ¿Cómo podemos descongelar esos antiguos traumas que nos llevan cada vez que tenemos una situación, así sea lejanamente parecida, a generar la misma respuesta postraumática patológica, exagerada, ¿sí? En primer lugar, nuevamente, es el presente, es llevar el pasado al presente, es vivir ese pasado como si ahora fuéramos aprendices, es decir, ¿cómo lo viviría hoy? Porque es que el pasado no es algo que forzosamente se quedó congelado, sino que yo puedo revivir y cambiar su significado. Es decir, que yo puedo cambiar la historia cambiando el significado de lo vivido. En segundo lugar, convertirlo en movimiento, no solo en pensamiento. No es que yo pienso mi pasado, es que yo tengo que movilizar mi pasado, y movilizar mi pasado desde el presente, desde el centro, desde el corazón, desde el sentimiento del aprendiz, de aquel que está en capacidad de liberar la lección que se quedó congelada en el trauma del pasado, ¿sí? En tercer lugar, haciendo movimientos que estén acompasados con el pensamiento y con el sentimiento, porque cuando pensamiento, sentimiento y movimiento se integran, nosotros regresamos de nuevo a la integridad, que es la totalidad, y no nos quedamos congelados en un aspecto de nosotros mismos como una parte de nuestro pasado o de nuestros traumas. Y para eso hay muchas técnicas psicológicas emergentes, tenemos muchos procedimientos en sintergética, en neurociencia, en neuroplasticidad, en neuropsicología. Realmente hay una serie de técnicas emergentes, de herramientas que nos permitirían a nosotros salir del pánico congelado. Pero en síntesis nosotros podemos decir que hay dos emociones básicas, una es el temor y otra es el amor, ¿sí? Donde hay amor se disuelve el temor, donde hay amor hay presente y hay presencia, donde hay amor nos afianzamos interiormente, creemos en nosotros, nos confiamos en nosotros, nos fiamos de todo lo otro. Donde hay amor se enciende el corazón y se derrite como ese hielo del pánico que nos deja inmovilizados y que nos deja congelados. Así que la otra solución es la práctica del amor incondicional. No es la teoría, es la práctica del amor incondicional. Y ese amor incondicional empieza por uno mismo, y uno mismo se ama incondicionalmente cuando se acepta sin ninguna condición. Y cuando uno se acepta, pues realmente empieza un sendero maravilloso que es el de la transformación. La vida se vuelve movimiento. Si tú estás cambiando, si tú te estás transformando, estás generando ese movimiento. El témpano de hielo del pánico con toda su energía se derrite, y entonces tú tienes acceso a lo mejor de la corriente de tu vida, que es una corriente permanente de amor que mantiene la cohesión entre todos tus niveles de conciencia.